Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para descubrir joyitas televisivas que los van a mantener pegados a la pantalla. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de series turcas, pero no cualquier serie turca. Vamos a sumergirnos en un universo de historias cortitas, adictivas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y que puedes devorar tranquilamente en un fin de semana. ¿Se imaginan? Adiós al aburrimiento, hola a los maratones emocionantes y a las noches en vela porque no puedes parar de ver un capítulo más. Si eres como yo y te encanta descubrir nuevas series, explorar culturas diferentes y dejarte llevar por tramas que te hacen reír, llorar y hasta gritarle a la pantalla, entonces este es tu vídeo. Así que prepárense un cafecito, una mantita suave y acomódense, porque vamos a empezar este recorrido lleno de pasión, intriga y mucho, mucho drama turco. Y antes de que se me olvide, si aún no estás suscrito a mi canal, ¿a qué esperas? Dale clic al botoncito rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y entra a formar parte de esta comunidad de seriéfilos empedernidos. Te prometo que no te arrepentirás. Así que vamos a por esas series. Empecemos con una que me tuvo al borde del asiento, Etos o Bir Başkadir en turco. Esta serie de Netflix es una joya, de verdad. No es el típico drama romántico turco al que estamos acostumbrados, sino una exploración profunda de la sociedad turca moderna a través de las vidas de diferentes personajes que aparentemente no tienen nada en común. Tenemos a una joven que lucha contra ataques de pánico, a su psicóloga que también está lidiando con sus propios problemas, a una familia rica y secular, y a una comunidad religiosa conservadora. Lo interesante es cómo la serie teje estas historias, mostrando las tensiones, los prejuicios y las complejidades de la identidad en Turquía. Es una serie muy reflexiva, que te hace pensar sobre la religión, la política, el feminismo y la salud mental. Tiene una fotografía preciosa, unas actuaciones impecables y una banda sonora que te mete de lleno en la atmósfera. Solo tiene 8 capítulos, así que es perfecta para un fin de semana intenso. Te aseguro que te va a dejar pensando mucho después de que la termines. Si buscas algo diferente, algo que te desafíe y te haga ver el mundo con otros ojos, Etos es tu serie. *** Profundizando en Etos, un mosaico de la sociedad turca ***. Etos no es simplemente una serie, es un espejo que refleja las múltiples facetas de la Turquía contemporánea. La serie se atreve a explorar temas delicados y complejos con una honestidad brutal y una sensibilidad que rara vez se encuentra en la televisión. Lo que la hace tan especial es su capacidad para humanizar a personajes que a primera vista parecen irreconciliables. La joven que sufre de ataques de pánico, Meryem, es el corazón de la serie. Representa a la Turquía rural y conservadora, una Turquía que a menudo se siente marginada y incomprendida en la sociedad moderna. Su lucha contra la ansiedad y la depresión es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas mujeres en entornos tradicionales, donde el estigma en torno a la salud mental sigue siendo un obstáculo importante. En contraste, tenemos a la psicóloga Peri, una mujer educada y secular que vive en Estambul. Peri representa a la Turquía moderna y occidentalizada. Sin embargo, también está lidiando con sus propios problemas, incluyendo una crisis de identidad y una sensación de alienación. A pesar de sus diferencias, Meryem y Peri se conectan a través de una inesperada relación terapéutica, lo que demuestra que a pesar de las divisiones sociales y culturales, la empatía y la comprensión son posibles. La serie también explora la dinámica familiar y las tensiones generacionales. La familia rica y secular de Yasin y Ayrunnisa ofrece una visión de la élite turca, sus valores y sus contradicciones. La comunidad religiosa conservadora, liderada por el imán Ali Sadioka, muestra la vida cotidiana de las personas que viven según los principios del Islam tradicional. A través de estos personajes, Etos cuestiona los estereotipos y nos invita a ver la humanidad en cada individuo, independientemente de su origen o creencias. La dirección de Berkun Oya es magistral. Cada escena está cuidadosamente construida para transmitir un mensaje sutil pero poderoso. La fotografía es impresionante, capturando la belleza y la complejidad de Estambul y sus alrededores. La banda sonora es evocadora, añadiendo una capa adicional de profundidad emocional a la serie. Etos no es una serie fácil de ver. Te obliga a confrontar tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias creencias. Pero es una serie que vale la pena ver.
Es una obra de arte que te dejará pensando mucho tiempo después de que la termines. Si estás buscando una serie que te desafíe intelectualmente y te conmueva emocionalmente, no busques más allá de Ethos. La siguiente en mi lista, y esta sí que es pura adrenalina, es Immortals o Yasamayanlar. Si te gustan los vampiros, la acción y las historias oscuras, tienes que verla. Ambientada en Estambul, esta serie nos presenta a Mia, una joven convertida en vampira que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. La serie está llena de peleas espectaculares, efectos especiales impresionantes y una trama que te mantiene enganchado desde el principio. Pero no es solo acción sin sentido, también explora temas como la soledad, la inmortalidad y la búsqueda de identidad. Los personajes son complejos y tienen sus propios motivos, lo que los hace muy interesantes. Además, la ambientación en Estambul le da un toque único a la serie. La ciudad se convierte en un personaje más con sus calles laberínticas, sus edificios antiguos y su ambiente misterioso. Solo tiene 8 capítulos también, así que es ideal para una noche de películas y palomitas. Prepárate para no dormir, porque te aseguro que no vas a poder parar de verla. *** Immortals, vampiros y venganza en el corazón de Estambul ***. Immortals se aleja de las representaciones típicas de vampiros, ofreciendo una visión más cruda y visceral de su existencia. La serie no se centra en el romance edulcorado, sino en la lucha por la supervivencia y la búsqueda de venganza en un mundo oscuro y peligroso. Mia, interpretada de manera convincente por el Zinsangu, es una protagonista compleja y atormentada. Su transformación en vampira no es una bendición, sino una maldición que la condena a una vida de soledad y violencia. Su sed de venganza contra Dmitri, el vampiro despiadado que la convirtió, la impulsa a desafiar los límites de su nueva naturaleza y a enfrentarse a peligros inimaginables. Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin, es un villano carismático y aterrador. Su poder y su crueldad lo convierten en un enemigo formidable para Mia. La serie explora su historia y sus motivaciones, revelando las razones detrás de su comportamiento sádico y su sed insaciable de sangre. La ambientación en Estambul es uno de los mayores atractivos de Immortals. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles estrechas y laberínticas, sus edificios históricos y su atmósfera misteriosa. La serie aprovecha al máximo la arquitectura y la cultura de Estambul para crear un telón de fondo fascinante para la historia de vampiros. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas y son visualmente impactantes. Los efectos especiales son convincentes, creando un mundo de vampiros creíble y aterrador. La serie no escatima en sangre y violencia, lo que la convierte en una opción ideal para los amantes del género de terror. Además de la acción y el terror, Immortals también explora temas más profundos como la soledad, la inmortalidad y la búsqueda de identidad. Mia lucha por encontrar su lugar en el mundo después de su transformación en vampira. Se enfrenta a la difícil elección de abrazar su nueva naturaleza o aferrarse a su humanidad. Immortals es una serie adictiva que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Si te gustan los vampiros, la acción y las historias oscuras, no te la puedes perder. Prepárate para una noche de películas y palomitas llena de adrenalina y emoción. Ahora, vamos con una opción un poco más ligera, pero igual de adictiva, The Protector o Hakan, Muafiz. Esta serie de Netflix combina acción, fantasía y un toque de romance. Hakan es un joven que vive en Estambul y que descubre que es el último protector, un héroe con la misión de proteger la ciudad de fuerzas oscuras. De repente se ve envuelto en un mundo de secretos, poderes ancestrales y amenazas sobrenaturales. La serie tiene unos efectos especiales bastante buenos, unas escenas de acción bien coreografiadas y una trama que te va enganchando poco a poco. Además, el personaje de Hakan es muy carismático y te encariñas con él desde el principio. A lo largo de las 4 temporadas, vemos cómo Hakan evoluciona, aprende a controlar sus poderes y se enfrenta a enemigos cada vez más poderosos. Si te gustan las historias de héroes, los mundos fantásticos y un poco de romance de Protector, es una opción muy entretenida. Además, cada temporada tiene pocos capítulos, así que te la puedes ver tranquilamente en un fin de semana. *** de Protector, un héroe inesperado en las calles de Estambul ***. The Protector ofrece una perspectiva fresca y moderna sobre el género de superhéroes. En lugar de presentar a un héroe con superpoderes desde el principio, la serie muestra la transformación gradual de Hakan, un joven común y corriente que se ve obligado a asumir una responsabilidad que nunca buscó.
Hakan, interpretado por Ata Ulusoy, es un personaje carismático y relatable. Su torpeza inicial y su falta de experiencia en la lucha contra el mal lo hacen aún más atractivo para el público. A medida que aprende a controlar sus poderes y a enfrentarse a sus enemigos, Hakan se convierte en un héroe valiente y determinado. La serie explora la mitología turca y la historia de Estambul, añadiendo una capa adicional de profundidad y significado a la historia. Los poderes ancestrales de Hakan están relacionados con artefactos mágicos y secretos ocultos en la ciudad. La serie también presenta personajes históricos y leyendas turcas, enriqueciendo la trama y conectándola con la cultura local. El romance juega un papel importante en The Protector. La relación entre Hakan y Zeynep, una joven inteligente y valiente que lo ayuda en su misión, es uno de los puntos fuertes de la serie. Su amor es una fuente de fortaleza para Hakan y le da una razón para luchar contra el mal. Las escenas de acción están bien coreografiadas y son visualmente atractivas. Los efectos especiales son convincentes, creando un mundo de fantasía creíble y emocionante. La serie también utiliza la arquitectura y los paisajes de Estambul para crear un telón de fondo impresionante para la acción. The Protector es una serie entretenida y adictiva que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si te gustan las historias de héroes, los mundos fantásticos y un poco de romance, no te la puedes perder. Es perfecta para un fin de semana de maratón televisivo. Y para terminar, les recomiendo una serie que me robó el corazón, 50M2. Esta es una comedia negra con toques de acción y drama. Golge es un sicario que trabaja para un jefe de la mafia. Un día descubre un secreto sobre su pasado y decide escapar. Se esconde en un barrio humilde de Estambul y se hace pasar por el hijo perdido de un sastre. A partir de ahí su vida da un giro radical. Empieza a conocer a los vecinos, a hacer amigos y a descubrir un lado de sí mismo que no conocía. La serie tiene un humor muy inteligente, unos personajes entrañables y una trama que te sorprende constantemente. Además, la actuación de Engin Öztürk que interpreta a Golge es simplemente brillante. La serie te hace reír a carcajadas, pero también te emociona y te hace reflexionar sobre la identidad, la familia y la redención. Solo tiene 2 temporadas con pocos capítulos cada una, así que es perfecta para un maratón divertido y conmovedor. Te aseguro que te vas a enamorar de los personajes y de la historia. *** 50M2 Un sicario sastre y la búsqueda de la identidad *** 50M2 es una joya escondida dentro del panorama de series turcas. Su combinación de comedia negra, acción y drama crea una experiencia única y memorable. La serie no se toma demasiado en serio a sí misma, pero también aborda temas profundos y relevantes. Golge, el protagonista, es un personaje complejo y fascinante. Su pasado como sicario lo persigue, pero su nueva identidad como sastre le permite descubrir un lado de sí mismo que nunca conoció. A medida que se integra en la comunidad, Golge aprende el valor de la amistad, la familia y la honestidad. Engin Öztürk ofrece una actuación magistral como Golge. Su carisma y su habilidad para combinar el humor y la melancolía hacen que el personaje sea aún más entrañable. La química entre Öztürk y el resto del elenco es palpable, lo que contribuye a la atmósfera cálida y acogedora de la serie. La trama de 50M2 está llena de giros inesperados y sorpresas. La serie mantiene al espectador en vilo preguntándose qué pasará a continuación. El humor es inteligente y sutil, evitando los clichés y los chistes fáciles. La serie también aborda temas como la corrupción, la injusticia social y la búsqueda de la identidad. El barrio humilde de Estambul donde se desarrolla la serie es un personaje más. Los vecinos son entrañables y excéntricos, cada uno con su propia historia y sus propios secretos. La serie muestra la vida cotidiana de la comunidad, sus alegrías y sus tristezas. 50M2 es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te emocionará y te hará reflexionar sobre la vida. Es perfecta para un maratón divertido y conmovedor. Si estás buscando una serie que te sorprenda y te haga sentir bien, no busques más allá de 50M2. Te aseguro que te vas a enamorar de los personajes y de la historia. Es una serie que se queda contigo mucho tiempo después de que la terminas de ver. Y bueno, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas cortitas y adictivas para ver en un fin de semana. Espero que les hayan gustado y que encuentren alguna que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en Netflix,
así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy hemos viajado por Estambul a través de Etos, reflexionando sobre la sociedad turca, hemos luchado contra vampiros en Immortals, nos hemos convertido en héroes protectores en The Protector, y hemos descubierto una nueva vida como sastre en 50M2. 4 series muy diferentes entre sí, pero todas con un denominador común, son cortitas, adictivas y perfectas para devorar en un fin de semana. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les ayudo a descubrir nuevas series. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu serie turca favorita? Déjame un comentario abajo y cuéntame qué te parecieron. Y si tienes alguna otra recomendación de serie turca que crees que debería ver, dímelo también. Siempre estoy buscando nuevas series para añadir a mi lista. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sigan disfrutando de este mundo maravilloso de las series. Hasta la próxima, seriefilos. Que tengan un día lleno de maratones y grandes historias. Besos.